Hallo, hallo, Rammstein-Fans. El disco Liebe ich für alle da fue lanzado el 16 de octubre del año 2009, pero su producción empezó en secreto desde febrero del 2008. Los Henson Studios fueron los primeros en ser utilizados por la banda para la producción del disco. En estos estudios han grabado bandas como The Doors, Pink Floyd, U2, Ramones, Kiss, Bon Jovi, Black Sabbath, Metallica, Guns N' Roses, Rolling Stones, Ozzy Osbourne, Korn, Daft Punk, 3 de los 4 Beatles y un largo etcétera. Sin embargo, el ambiente no le agradó a la banda, por lo que se movieron al estudio Sonoma Mountain, donde terminó la realización del disco. Liebe ich für alle da fue número 1 de ventas en 8 países y la mayoría tan solo con preventas. Estos países fueron Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Holanda y la República Checa. También fue número 2 en Polonia, Francia y Rusia, número 3 en Suiza y Bélgica, número 4 en México, Noruega y Portugal, número 5 en España, 7 en Croacia, 9 en Australia y 10 en Hungría, además de que fue número 1 en las ventas generales de Europa y número 3 a nivel mundial. Con esto el disco consiguió ser platino en Austria, Suiza y Finlandia, doble platino en Alemania y oro en Dinamarca, Francia y Polonia. Los premios que ganó este disco fueron a Mejor Álbum Extranjero de Metal por parte de Phonogram Awards, Mejor Show en Vivo y Mejor Concierto por parte de Agenda Info, este concierto fue el del 6 de diciembre del 2009, Mejor Artista Internacional por parte de los Seiko Awards, Mejor Álbum por Metal Hammer y el Premio Inspiración por parte de la revista Kerrang. A pesar de que en alguna entrevista Paul declaró que la banda tenía preparado cerca de 30 temas, no sé por qué casualmente siempre tienen ideas para cerca de 30 temas. En fin, y que además de las 11 canciones del álbum no se guardaría ninguna canción para proyectos posteriores, sí que pudimos conocer algunas de ellas. La edición especial de Liebe ich für alle da, por ejemplo, contiene Führe mich, Donau Kinder, Halt y las derivadas de Rotersand. Estas son Rotersand versión orquesta y Lisa. Además, la banda lanzó en 2011 la canción Mainland y en el año 2012 publicó Gib mir deine Augen. En estos tiempos también se dieron a conocer algunos demos, por ejemplo el de Leben und Sterben. Algunos dirán que me olvidé de mencionar Eisenman o Vergiss uns nicht, pero la primera es de la época Reise Reise y la segunda se grabó en 2007. No son parte del IFAD ni de la época del IFAD. La colaboración femenina que tenemos en Liebe ich für alle da no fue de voz, pero el silbido de Rotersand pertenece a Jenny Rose Meyer. En algunos sitios se afirma que esta mujer es la esposa o ex esposa de Flake, pero yo no estoy tan seguro, así que si alguien tiene el dato certero, por favor déjenlo en los comentarios. Del mismo modo, Rotersand es la segunda canción de Rammstein que carece de batería. La primera fue Ein Lied en el disco Rosenrot y a estas dos se unen las derivadas, Rotersand versión orquesta y Lisa. La mujer que aparece en la portada del álbum se llama Cristina Serrato y es una modelo y presentadora española. La portada, como lo mencioné en el video anterior, estuvo a cargo de Eugenio Recuenco, así como todo el arte del disco. Liebe ich für alle da puede ser el disco de Rammstein que más ha sufrido, ya que por una queja de la conservadora Ursula von der Leyen se tachó al álbum como no apto para la juventud. Según esta mujer, el disco incitaba al sexo sin protección y al sadomasoquismo. El gobierno alemán lo indexó en la lista negra por la canción Ich tu dir weh, Pussy y por la foto de Richard Kruspe dando nalgadas a una mujer, así que este fue retirado de los aparadores en Alemania y Rammstein lanzó una versión sin la canción Ich tu dir weh y sin la foto de Richard. Incluso Ich tu dir weh no pudo ser tocada en algunas presentaciones de Alemania y fue sustituido por Rain Rouse, y Ashe su Ashe.
Rammstein ganó la demanda el 6 de junio del año 2010 y el año pasado contrademandó por las pérdidas y prejuicios que causó la retirada de Liebe Ich für alle da de tiendas. Como primer single eligieron Pussy. El video fue lanzado en un sitio pornográfico el 16 de septiembre del año 2009 y rápidamente se convirtió en número 1 de ventas y el video fue el más visto de la banda con 2 millones de espectadores tan solo tras ser lanzado. Como todos sabemos, Pussy es un video pornográfico explícito, pero para realizar pornografía se necesita una licencia que los integrantes de Rammstein no tienen. Esto llevó a que el acto coital fuera grabado por actores porno profesionales y en el montaje se agregó la cara de los integrantes. Eso era bastante obvio, pues en esa época ni Richard ni Till tenían los músculos que se ven en el video. Así es, chicas, aunque les sangren los oídos. Por otra parte, Olli no es tan lampiño y Flake, pues es obvio que no tiene esos pechos. En cuanto a Schneider y Paul, quién sabe, tal vez ellos sí se salieron con la suya. Agregado a esto, hay dos versiones del video, la oficial, que es la pornográfica, y una que no contiene escenas explícitas y está incluida en la versión DVD y Blu-ray para menores de edad. Durante algún tiempo esta versión también estuvo en la cuenta oficial de la banda de YouTube, pero por alguna razón fue removida. Esta versión es más erótica que pornográfica y la verdad la prefiero a la oficial. Y bueno, ya que estamos con Pussy, información que cura. Si les interesa, algunas de las actrices que aparecen en este video son, tomen lápiz, Tyranny Devil, Jasmine Jordan, Black Lady y Sophie Logan. Repito, Tyranny Devil, Jasmine Jordan, Black Lady y Sophie Logan. Obviamente esto yo lo investigué para una tarea, obvio, claro, nunca he buscado sus videos, mejor manden nude. Nuevamente con las versiones raras de Rammstein. Para Liebe Ich für alle da lanzaron una edición de lujo que contenía el disco en su edición especial, unas esposas, un lubricante y 6 dildos de proporciones apetecibles, según declaraciones de algunas seguidoras. Al principio se pensaba que estos tuvieran el molde y el tamaño de los integrantes, pero al final no se pudo realizar de esta manera. De todos modos, algunas fans siguen pensando o imaginando que es así. Siguiendo con los videos. HiFish fue estrenado en el sitio MySpace. Los más jóvenes ni siquiera saben lo que es eso, pues el lanzamiento del video fue poco antes de la desaparición del sitio. Como dato extra, el sitio mostraba la cantidad de visitas y cuando yo lo vi apenas rebasaba las 200 visitas. Así es, fui de los primeros 200... Siguiendo con HiFish, el video fue realizado por Joran Hitman y de los 5 videos a los que se hace alusión, 4 fueron dirigidos por él mismo. El único video que no realizó este director fue Du Hast, y los que dejó fuera de HiFish fueron Ich Will y Mota. Así es, amigos, por poco tenemos el universo cinematográfico de Joran Hitman. También en HiFish, una de las personas que aparecen en el funeral disfrutó tanto trabajar con la banda que les pidió que la volvieran a llamar. De este modo, Anna von Roden volvió para Mein Herzbrand, y la chica que interpreta la versión joven de este personaje se llama Victoria Boja... eso que ven en pantalla. Por otra parte, hay cameos interesantes en este video, el de James Hetfield, vocalista y segunda guitarra de Metallica, el de Marilyn Manson interpretado por un doble, y el de Henry Rollins, conocido por ser parte de la banda State of Alert, Black Flag, Rollins Band, además de sus trabajos en radio y televisión. Como último dato de este video, contrario a lo que muchos fans creen o quieren creer, no es la isla de Senso la que se ve al final del video. Ya que podemos ver un buzón de los Estados Unidos, es claro que dicha isla es Hawái. Lo siento, amigos. Y ya dejando a HiFish, pero pasando a otro video, en Ictudir se resume un espectáculo de Rammstein en tan solo 4 minutos. En este video hay referencias al fuego de Sony, a los lanzallamas invertidos de Du Hast, a los lanzallamas que corren de un lado a otro de Weidmanns Heil, el CO2 de Keine Lust, el cuchillo de Mein Teil, la luz en la boca de Ram Lead y por otro lado el anillo de Emigrate de Richard. Sí, no podía faltar el ego de Richard. Aunque bueno, la neta, fue un buen detalle. Además de todo esto, este efecto se usó en el futuro para Asche zu Asche en Rammstein París. Irónicamente, no hay ninguna referencia al acto de Ictudir en este video. Como información adicional, se grabaron cerca de 5 horas de material para este video y a pesar de su gran producción, el video tiene un pequeño error. Para la grabación del álbum, Schneider usó los elementos que usó en discos anteriores, batería Tama, platillos Main, etc.
Pero para la gira de este disco cambió su equipo a la marca de batería Sonor y a la de platillos Sabian. También fue en este momento cuando Richard empezó a usar este diseño personalizado de guitarra. Fueron 115 las presentaciones que compusieron la gira de Live It's For Aleda. Esta fue desde ciertas perspectivas la más grande de la banda, pues los llevó de nueva cuenta a recorrer toda Europa, Asia, Oceanía, América y por primera vez África. Como ya lo dije, visitaron América, lo que fue su regreso después de casi 10 años, y los países que visitaron fueron los mismos que se cancelaron en la gira anterior: Chile, Colombia, Argentina, Brasil y México. De este modo, solamente Venezuela quedó nuevamente fuera de la lista. Pobres. Durante el IFAD Tour se interpretó por segunda vez algo del álbum Rosenrod. En este caso fue la rola homónima y esta fue tocada en el primer y tercer concierto de prueba de esta gira. Rosenrod se tocó el 27 y 31 de octubre del año 2009, pero al ser un show a puerta cerrada y con una cantidad reducida de fans, nada de aquellas dos interpretaciones ha podido ser compartido por fans. Durante esta gira también comenzó el acto de Benzín que todos amamos, es en el que quemaban a un supuesto fan espontáneo. Cuando visitaron Latinoamérica, algunos medios de comunicación reportaron que este accidente había sido algo real. En serio, recuerdo titulares como "A Rammstein no le gustan los fans espontáneos" o "Accidente en concierto de Rammstein". No recuerdo el nombre de los sitios ni el país, pero si alguien lo recuerda, compártalo por favor. Fue una de las cosas más graciosas del mundo. En fin, dejando de lado eso, conozco algunos argentinos que quisieran que este acto se hubiera hecho realidad. Te subes al puto escenario y no te sabes la canción La Concha de la Lora. Durante 2009, el enfermizo Flake no pudo presentarse en algunos conciertos, por lo que fue sustituido por Alf Ator, miembro de Cornocator de esa banda, los días 14, 15 y 17 de diciembre del año 2009. En las primeras dos presentaciones, Paul se subió al bote y en la tercera lo hizo Richard. Asimismo, un miembro del staff de Rammstein fue usado para el acto de Ich tu dir weh. Otro dato de esta gira es que durante su presentación en Argentina el concierto se detuvo durante unos 10 minutos, parando incluso la interpretación de White Minds High. Nunca me he enterado qué fue lo que sucedió en ese concierto, así que si ustedes lo saben, les pido que lo dejen en los comentarios. Así como el IFAD Tour fue el más grande en su momento, la gira también representó un sueño cumplido para la banda. Durante años lucharon por conquistar los Estados Unidos y aquí lo hicieron dando una presentación en el escenario más famoso del mundo, el Madison Square Garden, el 11 de diciembre del año 2010. Fecha que agotaron en tan solo 30 minutos y dio pauta a una gira posterior a lo largo de Estados Unidos y por suerte nuevamente México. El DVD de la gira se grabó precisamente en la presentación del Madison Square Garden, pero fue lanzado 5 años más tarde. En su momento se dijo a los fans que en el DVD se verían las presentaciones de Estados Unidos, Italia y México al estilo del Folklore. La banda organizó una cumbre en México para grabar el supuesto intro del DVD y también entrevistó a algunos fans, pero de todo eso no pudimos ver nada. Al final el DVD solamente contó con la presentación de los Estados Unidos y muestra algunas inconsistencias al tener también escenas de Canadá y México. Por ejemplo, Flake en Angel en algunos momentos se puede ver sin camisa y en otros lados, pues... Una inconsistencia más es cuando se ven algunas tomas de los fans y atrás podemos ver el logo de Ocesa. Y bueno, si ponen atención hay más cosas así. Así, por si son de otros países y no saben lo que es Ocesa, es la empresa más grande que organiza eventos acá en México. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó pueden regalarme un like y compartirlo con sus amigos. No dejen de suscribirse a mi canal y seguirme en las redes sociales con los nombres que aparecen en pantalla. En la descripción habrá links directos. Ya saben que mi nombre es Sei, no Abe. ¡Au!